la gotera esofágica, el cierre de la gotera esofágica también es un reflejo de tipo vago-vagal. ¿Por qué se llama vago-vagal? Porque va a viajar por las vías sensitivas del vago y va a regresar por vías motoras también del vago. ¿Okay? Por eso se le conoce vago-vagal. ¿Sí? Entonces, este proceso de rumia, por lo general, se va a iniciar luego de la alimentación, media hora o una hora después, se da la remasticación. Empiezan a triturar, masticando así de una manera, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué mascan? Porque están poniendo el pasto sobre, o están haciendo presión contra el rodete dental. Recuerden que ellos no tienen incisivos. Entonces vamos a hacer unos movimientos así, para poder hacerlo cada vez más pequeño. Además, que recuerden que este proceso de remasticación, ¿qué cosa va a permitir? ¿Qué pasa si hay más remasticación? ¿Más saliva? Más saliva. Más saliva, más bicarbonato, más fosfato. Más bicarbonato, más fosfato, el efecto bufferante. ¿Se acuerdan por qué el bicarbonato tenía el efecto bufferante? No. Pero el pH. Claro, pero ¿cómo? ¿No? ¿No se acuerdan esa reacción? CO2 más agua, ¿se acuerdan? ¿Verdad? CO2 más agua, ¿hay que ir igual? ¿Sí? Entonces, cuando el bicarbonato, ¿okay?, está y se encuentra con un hidrogenio o un ácido, ¿qué cosa hace? Lo neutraliza. ¿Lo convierte en qué? En ácido carbónico y después lo convierte en CO2 y agua. ¿Sí? Entonces, ese es el papel bufferante del bicarbonato. Sí lo hemos hecho también en un respiratorio, ¿eh? Y también lo vamos a ver en digestivo, la producción de ácido clorhídrico, ahí en el sentido. Sí, en respiratorio hemos visto ahí, en los quimioreceptores. ¿Sí se acuerdan de ese o no? Más nunca. Por eso que se considera al bicarbonato como un buffer, ¿sí? Es un buffer que cuando encuentra un hidrogenión, que es un ácido, o sea, recuerda que con la elevación de concentración de hidrogeniones que nos va a traer mayor concentración de hidrogeniones, que vamos a tener, ¿qué va a pasar con el pH? Vamos a volver, va a disminuir y se va a volver ácido, ¿sí? Por eso es que la saliva que tiene bicarbonato, cuando encuentre hidrogeniones o ácidos, que por ejemplo vienen de los ácidos grasos volátiles, así, va a encontrar, ¿y cómo lo va a convertir? Lo va a convertir en CO2 y agua. ¿El CO2 cómo lo va a eliminar? Por el eructo, ¿sí? De esa manera. Por eso es importante la rumia, por la salivación y el aporte de bicarbonato. ¿Ya? ¿Cómo se da la rumia? La rumia, primero, ¿okay?, cuando el alimento estimula lo que es el cardias, este cardias va a mandar información hacia el centro de la rumia y va a volver una respuesta. La respuesta, ¿qué va a hacer? Primero, que se dé una apertura del cardio, ¿sí? Pero esto comienza ¿con qué? Con una contracción extra del retículo. El retículo, recuerden que ese es el chiquitito que forma el panal, tiene, para que inicien los movimientos ruminales, tiene una contracción bifásica. Pero en la rumia, después de esa contracción bifásica, se va a dar una tercera, ¿ok? Y esa tercera, ¿ok?,
está dada junto con la apertura del cardio. Recuerden que es un esfínter, entonces se va a relajar. De esa manera, ¿qué va a pasar? Va a generar una presión negativa hacia el esófago y así va a pasar, va a salir. Ya no va a ser el avance del alimento de oral a oral, sino va a ser de oral a oral. Entonces se va a ir en una dirección antiperistáltica o una dirección no normal, se va a ir hasta el esófago, donde se va a dar lo que conocemos como regurgitación, diferente al vómito. ¿Alguien va a hacer vómito? Sí, ¿no? ¿Posición? ¿No sabe? Bueno, siempre les pregunto la diferencia entre regurgitación y vómito. No es lo mismo, porque en el vómito, por lo general, se da una contracción muy fuerte de lo que son los músculos abdominales y lo que se da en la expulsión del contenido es muy fuerte por esa contracción. En cambio, la regurgitación es solamente un movimiento suave, se puede decir. Una vez que ya está regurgitado, este alimento que se ha llegado ya aquí a la base de la lengua va a sufrir un aplastamiento para que la parte líquida caiga y solamente nos quedemos con la fase sólida. Cuando está con la fase sólida, ¿qué se hace? Se va a resalivar, remasticar y se va a destrabar. Unas masticaciones, ¿ok? 50, se habla 50 masticaciones, 40 masticaciones, dependiendo de la especie, ¿ok? Entonces se mastica y están así, ¿no? Y otra vez. Entonces, este es un proceso que por lo general lo dan en sus momentos, digamos, de ocio, de las vaquitas, de relajación. Se va a dar, ¿ok? ¿Cuándo no va a rumiar la vaquita? Cuando haya, pues, dolor, fiebre, estrés, esté preocupada la vaca, pues ahí ya no va a haber rumio. Porque recuerden que es un mecanismo, como hemos dicho, bastante complejo que va a tener aquí aferencias que van a poderse ver limitadas por estos factores. Sigamos un poquito con la masticación. No sé si ven ahí a la vaquita. ¿Qué está comiendo ahí la vaquita? Pasto. Pastito. Entonces, si come pastito, ¿cómo será la masticación? Primero, a ver, veamos, ¿cómo será la masticación? ¿Será mucha masticación o poca? Me imagino que al comienzo poca, pues, ¿no? ¿Qué? Me imagino que poco al comienzo, luego pasa, luego vuelve a masticar. Sí, ¿no? Pero en comparación con el concentrado. Ah, ya, pues ahí sí mucho, pues. Claro. Pues aquí la masticación va a ser mayor. ¿Por qué? Porque por lo general es un alimento que va a ser grande. ¿Sí? Es un alimento grande que voy a necesitar masticar para que pueda. Entonces no lo voy a pasar entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo es la composición de este alimento? O sea, ¿cómo es en volumen? Es comparándolo con el forraje, con el concentrado. En volumen. Por ejemplo, ¿cómo es 1 kilo de concentrado versus 1 kilo de, pongamos para que sea más trágico, panca? ¿Qué es la panca? ¿Sí? La pancita de chocolate. Ya. ¿Cómo será en volumen? ¿Quién tendrá más volumen? La panca. Claro. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Que cuando estos animales consumen forraje, pasto, lo que va a pasar es que en el rumen, este pasto que está ingiriendo va a tener un volumen más grande. Entonces, la pancita es así, ¿no? El rumen es así. Cuando llega el alimento, ¿qué va a pasar? Como tiene bastante volumen, va a estimular a factores de tensión, que son mecanorreceptores. Estos receptores de tensión son de baja tensión. Entonces, lo que hacen los de baja tensión es captan la distensión no tan grande, ¿ok? La distensión pequeñita. Entonces, una distensión pequeñita lo que hacen es estimular ¿a qué? A los movimientos ruminales, ¿ok? Entonces, esto hace de que se active de más otros centros.
tanto el centro gástrico de la rumia. ¿Para qué? Porque ha captado que ha llegado un pastito grosero, entonces tiene que producirse la rumia. Si se produce la rumia, mayor salivación. Si hay mayor salivación, ¿qué va a tener? Efecto baferante. Mayor efecto baferante, vamos a tener un mejor control del pH. Si controlamos el pH de una manera adecuada, ¿qué va a pasar? El animal va a ser un animal estable. Otra característica más que vamos a tener en cuenta es que este pasto, en comparación con una panca, diré que el concentrado, ¿cuál de los dos creen que se va a digerir más rápido? Recuerda que el concentrado tiene maíz, ¿ok? Entonces el maíz se va a fermentar muy rápido a comparación del pasto. El pasto, como tiene pared celular, los microorganismos se van a demorar mucho más en degradarlos, en especial las bacterias o los microorganismos de tipo celulolíticos. La celulosa tiene un componente un poquito dura que va a necesitar muchas enzimas, mucho tiempo para que los microorganismos lo degraden. Mientras que en el caso del concentrado, las bacterias que van a poder fermentar ese concentrado se conocen como bacterias de tipo amilolíticas, es decir, una dieta basada en almidones. Las bacterias o los microorganismos amilolíticos lo que van a hacer es fermentar rápidamente eso. Entonces, mientras este está fermentando 1 kilo, digamos, de panca, los microorganismos fibrolíticos, celulolíticos, ellos también van a fermentar, pero también 1 kilo de concentrado. ¿Cuál de los dos creen que termine primero? Yo creo que primero la panca, ¿no? No, Pero el concentrado tiene más cosas. el concentrado. ¿Por qué? El concentrado tiene almidón. Las bacterias celulolíticas van a fermentar rapidito el almidón, rapidito. Se van a reproducir, en cambio estas no, estas son más lentas. ¿Por qué? Porque el forraje les dije que tenía, ¿okay?, para el celular. Estos componentes son difíciles de digerir, necesitan su tiempo. Este se va a demorar. Este va a producir bastante ácido graso volátil y va a ser muy rápido. ¿Ok? Entonces, eso es otra cosa. Entonces, si hay mucha producción de ácido graso volátil, ¿qué va a pasar con la absorción? Va a ser lenta, ¿okay? Porque la absorción de los ácidos grasos volátiles es de manera pasiva. Por ende, si este produce poco ácido graso volátil, ese poquito se absorbe bien, se mantiene el pH. Otro poquito se absorbe. Pero si este empieza a producir de porrazo, no se va a poder absorber de manera adecuada y va a quedar ahí. Y si es ácido, ¿qué va a pasar con el pH? Va a caer. Es como si ustedes trabajaran en su veterinaria. Puede ser que ustedes empiecen a atender, por ejemplo, en el día, digamos que atienden 20 perritos. La veterinaria próspera. ¿Ok? Se atienden 20, no en baño, digamos que viene a consulta. 20 perritos, ¿ok? Espaciado, digamos, ¿sí? Espaciado, cada 20, 30 minutos estén llegando, entonces ustedes lo pueden atender, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esos 20 llegan al mismo tiempo? ¿Los van a poder atender a todos a la vez? No. De repente tratarán de atender a uno, le pondrán el entrenamiento del otro, la gente se irá, les traerá pues una mala reputación a su veterinaria. Entonces lo mismo pasa con los ácidos grasos volátiles. Cuando una dieta es rica en almidones, una dieta rica en lo que son carbohidratos solubles, se le conocen a estos como el maíz, estos se van a fermentar muy rápido, porque las bacterias amilolíticas lo utilizan así rapidito. Mientras que si se les da forraje, las bacterias o los microorganismos que van a digerir, van a fermentar este pasto, se van a demorar mucho. Por eso es que cuando se le administra pasto, se le da pasto al animal, esto mantiene mucho mejor el pH dentro de sus niveles normales, que si yo le doy concentrado. ¿Al concentrado trae cosas buenas? Sí, trae cosas buenas porque te da bastante energía rápidamente, muchas veces incrementa la producción de leche, pero lo ideal es mantener adecuadamente el pH. ¿Sí? ¿Entendieron lo que yo dije? No. Si no entendieron, me dicen. Más o menos. ¿Cómo es? A ver. ¿Sí entendiste, Karime? Más o menos. Más o menos. Pero ¿qué cosa es lo menos?
que tengo que volverlo a ver para que no se me olvide. Ya, entonces mira. Acá está la niña, ¿no? Consumiendo su forraje. El pastito este es un pasto elefante, ¿no? Pasto elefante. Este, ¿qué se llama pasto elefante? ¿No? ¿No? Elefante, aquí. Entonces, este está consumiendo. Entonces, vamos a ver primero una característica, ¿ok? Lo que es respecto a la ingesta del alimento. La ingesta del alimento en este caso es lenta, ¿por qué? Porque es un alimento grande, no es un alimento pequeñito, entonces va a necesitar pues, un poquito más de tiempo para que pueda hacer la ingestión. Este mayor tiempo de ingesta o una ingesta lenta va a permitir que se estimulen los receptores que están a nivel de la cavidad bucal, y como es pasto es un estímulo de tipo mecánico, por eso van a estimular ¿qué cosa? A que se activen los centros de salivación. Entonces, un alimento que se ingiere de manera lenta va a permitir activación de los centros de salivación. Cuando se activan los centros de salivación, ¿qué se va a dar? Una producción elevada de saliva. Si hay producción elevada de saliva, ¿qué va a pasar? Van a mantener el pH del rumen dentro de los niveles normales, de 6.5 o 7. Asimismo, este pasto, como es de gran volumen, lo que va a hacer es que cuando llegue el rumen va a distender las paredes, ¿okay? Va a mantener esa estratificación que habíamos visto de los pastos. Esta distensión del retículo rumen va a permitir que se dé la activación de los centros gástricos y ruminales, incrementando lo que es la motilidad, porque se necesita, porque es un pasto, digamos, que necesita una mayor motilidad, mayor tiempo. Asimismo, como necesita más tiempo de fermentarlo, va a estimular lo que es la rumia. Cuando se estimula la rumia, lo que hace es regurgitar el alimento, y cuando vuelve el alimento a la boca, estimula los receptores mecánicos, estimula la salivación, más salivación, mejor pH, mejor mantenimiento de pH. Y en el caso de los microorganismos, aquí van a prevalecer los microorganismos de tipo celulolítico. Estos van a fermentar de manera lenta, a una velocidad de paso bastante bajita, porque se demora el líquido, ¿no? Es difícil fermentar esto. Por ende, como producen poco, se absorbe de manera adecuada y esto mantiene el pH. Caso contrario es este. Aquí está comiendo su concentrado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se come el concentrado? ¿Cómo ustedes se comen, no sé, algo que les guste, alguna golosina, no sé, sus papitas? Mi hijito se come esas papitas Pringles, se la comen rapidita, pero hay que darle su comida saludable. Eso se demora. Entonces, el concentrado para las vacas es como si fuera la golosina, es rico, y se lo come de manera voraz, se lo come muy rápido. ¿Okay? Puede ser esta ingesta rápida, por el tipo de alimento, no va a estimular a los mecanorreceptores, porque incluso no los va a distender ni nada. Pues, por ende, no va a estimular la salivación. Sí, poca estimulación de las glándulas salivales por medio de los mecanorreceptores. ¿Qué va a pasar? ¿Producirá saliva o no? Poca saliva, poca saliva. Entonces, como hay poca saliva, ¿qué va a pasar con el efecto baferante que habíamos visto? Se baja. Posiblemente el pH en el rumen de estas vaquitas esté bajo. No decimos que sea acidosis, pero está bajo. ¿Sí? ¿Qué más? Hay que adicionar aquí que el tamaño, pequeñito que tiene, habíamos visto del volumen, no va a distender las paredes del rumen, no va a estimular el centro de la rumia, al centro de la motilidad. Por ende, no habrá, los procesos de rumia serán muy poquitos, y como son muy poquitos, no va a producirse lo que es la salivación. ¿Sí? ¿Qué más? Si hablamos de los microorganismos, aquí va a prevalecer lo que son los microorganismos de tipo amilolíticos, es decir, que utilizan ¿qué cosa? El almidón. ¿Sí? Entonces, como van a fermentar rápido, estos van a producir mucho ácido graso volátil y no se va a poder absorber muy rápido. Entonces esto va a quedar en el espacio y esto va a contribuir con este descenso del pH. ¿Sí? Entonces, vean que todo tiene que ver. ¿Sí? Ok, sigamos viendo. Todavía hay tiempo. Vean, ok.
quiere, señora Lima. Usted siempre dice, no, mucho. No, no, ¿Ah? no es mucho, profesora. Pero a usted le conviene que haya esta clase. Sí, claro. ¿Ya ven? Entonces vamos a ver el eructo. El eructo, ¿ok? Es parte de lo que es el ciclo de los movimientos tipo B o secundarios. Ellos van a permitir la eliminación de los gases que se están acumulando. ¿Ok? Estos gases en realidad son a veces muy, muy grandes y necesitamos sacarlos. Ahora, ¿qué pasa si es que estos gases no salen? Habíamos dicho que se iba a producir lo que es el timpanismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo normal es esto, ¿sí? Cosa era que esté estratificado el alimento y aquí arriba esté la fase gaseosa. Esto es lo que entienden aquí como una burbuja gaseosa. ¿Sí? No es en realidad una burbuja que les decía que se producían burbujitas, no. La burbuja gaseosa en realidad es el estrato gaseoso, ¿sí? Y esta se va a mover de tal manera, les decía yo, cosechaban a veces. Esto estimulaba aquí al cardias para que se dé el proceso de salida, ¿sí? Y se va a dar, obviamente, también con lo que conocíamos con estas contracciones antiperistálticas, porque ya van de aboral a oral, ¿sí? Entonces, no es que el gas, no es como nosotros cuando a veces tenemos algún eructo, sale todo, ¿no? Ellos todavía tienen un proceso previo que es la de reabsorción de algunos gases a nivel de lo que es el árbol respiratorio. Ahí se va a reabsorber CO2, ¿ok? ¿Y por qué se reabsorbe CO2? Este CO2 para poder eliminarlo por vía respiratoria. ¿Cómo se elimina? Incrementando frecuencia ventilatoria. Por eso que dice aquí que hay una hiperventilación transitoria. ¿Okay? Aquí está. Miren lo que habíamos mencionado, los diferentes tipos de timpanismo que podríamos ver. Tratamiento o muerte, eso es lo que pasó a la vaquita de tu tío, ¿no? A la vaca de mi tío. ¿La vaquita de tu tío me dijiste? Ah, sí, pues. Sí, no. Ese que le está diciendo a mi tío la vaca. A la vaquita de tu tío, te había dicho. Ya. ¿Usted está diciendo que tu tío es una vaca? ¿También vaca? Bueno, también. Un torito, entonces. ¿Sí? Entonces, ven aquí. Acá está la estratificación, ¿sí? Así es como está cuando se da el timpanismo espumoso. No hay estratificación para nada. Y como no hay estratificación, empieza a seguir hinchándose hasta que va a muchas veces aplastar lo que es el diafragma y va a producir la muerte por asfixia del animal. ¿Okay? Entonces, esto es importante mantener lo que es el eructo para que el animal pueda eliminar este gas que podría ser contraproducente si es que no lo elimina. Aquí también la composición del gas que se está eliminando por el eructo y esta composición de CO2, esto es importante mencionar. Se dice que el eructo en realidad lo que está haciendo es eliminar compuestos que todavía tienen energía. Por ende lo conocen como un mecanismo que se va a la pérdida, no de tanta eficiencia. Por eso. ¿Qué más tiene el eructo? También tiene lo que es metano. ¿Okay? El metano, tengamos en cuenta que es un gas de efecto invernadero. ¿Okay? Y por ende, este gas va a contribuir con lo que conocemos como el efecto invernadero, que es el calentamiento global. ¿Por qué? Porque no deja que se elimine el gas de la atmósfera. Por eso lo consideran un. ¿Sí? Te queda media hora. No. Esa es la. ¿Cómo se dice? ¿Fístula? Fístula. Fístula. Igual no viene, pues ustedes me escriben mal. Fístula. La fístula. Fístula, ¿ok?
Sí, este es plástico en realidad, un plástico especial, ¿no? Como un acrílico, ¿no? Esto se desenroja. O sea, la vaca se vuelve desarmable. No, desarmable, no se puede desarmar, ¿no? Simplemente que se tiene acceso. Entonces, Ahí en la científica del billet, ¿están las vacas con eso? Bueno, en Perú hay vacas en billet. vacas sí hay. Sí hay. No creo que tengan fístula, porque lo sacan por sonda, me parece. En San Marcos tenemos alpacas con fístula, ¿no? Pero vacas no. Lo que pasa es que mantener una vaca es bastante. La vaca pesa 500 kilos. ¿Cuánto come? Oh, no, es un trabajo. Y encima ponerle la fístula, nunca he visto. Miren, esta vaquita también cuidadita, miren, miren. Todo su corralito sin caquita, nada. A veces teníamos nuestras vacas pobrecitas, ¿no? Estaban inundadas en caca las pobres. En Villa tienen que pagar eso. ¿Sí? Que tiene un trabajador nomás. No, nunca he visto la vaquita. No puedo criticar a las vacas de Villa porque no las he visto. Están al fondo de la fruta. ¿Usted sí la ha visto, Karina? Estaban con... Sí, la vi, creo que había un evento que las tenían todas encerradas en un corralito y estaba en piso de mayólica. Ya, y todo con pura caca. Ajá, y estaba un montón de moscas. Ah, bueno, moscas siempre va a haber, Ay, ¿eh? sí. Moscas siempre van a haber. En una producción siempre va a haber moscas. ¿Ok? ¿No le gustan las moscas? ¿Pero qué? ¿Había mucha caca? ¿Cuánto estaba caca? ¿Hasta su rodilla? No, no mucho. O sea, el sitio estaba sucio. Ah, porque es normal, pues, porque la vaca defeca en cualquier lado. Yo dije, pensé que estaba en el mandil, que estaba todo lleno. Ese mandil, tú eres, ¿sabes? ¿No? No estoy criticando a la hembra, estoy criticando a la vaquita de... Yo creo que ahí sí tienen sus encargados. La verdad que no, las pocas veces que he visto, que no he visto que tenían caca. Lo suelen limpiar. Dice que también el hecho de que no estén en contacto con la quequita permiten que ellas tengan una mejor performance. Así que deja mal chico. Ya, entonces vamos a ver la motilidad. ¿Cómo se ve la motilidad en los rumiantes? Es algo muy similar a lo que habíamos visto en los animales monocavitarios. Aquí también se tiene el sistema nervioso entérico, pero recuerden que aquí el nervio vago va a cumplir un papel muy importante. Entonces aquí es algunos gráficos de acuerdo a la actividad que se está dando en la musculatura lisa del retículo y del rumen. Entonces, ¿qué vamos a ver? Siempre vamos a hablar, por ejemplo, de la motilidad retículo-rumen. ¿Por qué del retículo-rumen? Porque los dos, digamos que trabajan a la vez. ¿Qué va a pasar? El retículo, ustedes ven aquí, 1, 2. El retículo tiene dos contracciones. 1, 2. Y después de estas dos contracciones, recién vienen los movimientos ruminales. ¿Ok? Y los movimientos ruminales son estos movimientos que van a permitir, ¿qué cosa? Que se dé el mezclado del alimento y también que se dé la clasificación de estos para que puedan pasar a través del orificio retículo masal. Es por donde va a pasar que ya está listo para el... Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Doble contracción del retículo y esto permite que se dé el inicio. Entonces va a haber contracción aquí, va a pasar aquí y luego va a pasar en forma de 8. ¿Ven? Así va a ser el movimiento. Eso va a permitir movimientos. Esto es lo que nosotros contamos en las vaquitas, ¿sí? Han hecho zootecnia, ¿no? Ustedes, que cuando les mandan a ver las constantes fisiológicas en la vaca, no solamente respiración, frecuencia cardíaca, sino también son movimientos ruminales, son indicativos también, parte de los parámetros normales que deberían tener los animales. ¿Qué hacen? Con su estetoscopio empiezan a escuchar. Otra manera de hacer es poner sobre la fosa del Lifar, poner el puño y esperar que te bote. Uy, ese es uno. Así vas contando en 2 minutos o en 5 minutos cuántos movimientos ruminales tiene. Por lo general, en el descanso se habla que puede ser 2 en 5 minutos, dependiendo. ¿Okay? Dependiendo de qué. Entonces,
Esto es los movimientos luminales. Están fase a fase. Acá está, ¿ven? Aquí está el reposo, miren. Aquí está la contracción. Una contracción, segunda contracción. Contracción bifásica del retículo. Luego esta contracción, ¿okay? Porque ahí, recuerden, ¿por qué se da en el retículo? Nadie me preguntaba. Porque ahí está el marcapaso. Igual que en el estómago de los monogástricos, en el primer tercio está ahí como el marcapaso. Que los marcapasos, ¿se acuerdan? Que eran estas salas intersticiales de Cajal que permitían que haya actividad eléctrica. Entonces aquí se da esta despolarización. ¿Por qué se va a despolarización? Porque ya llegó. ¿Sí? Ya llegó, entonces, ¿qué va a pasar? Contracción. Y esta contracción va a ir, obviamente la fase, la parte eléctrica va a ir pasando, a todo el rumbo. Por eso es que empieza aquí, ¿no? En el saco craneal. Saco craneal empieza a elevarse, miren, hace más contracciones, contracción, contracción, empieza a subir y empieza a moverse en forma de 8. En forma de 8. Luego tenemos estas contracciones secundarias que ya les había mencionado. Las contracciones secundarias OB estaban relacionadas a ¿qué? Con el eructo. ¿Okay? El eructo. Y en este caso, el estímulo siempre va a venir de estos sacos caudales. ¿Okay? Saco caudal, ¿qué sería? ¿Dorsal o ventral? Ventral. Dorsal. Dorsal, que implica pegar al vientre, dorsal hasta arriba. Dorsal, ¿okay? Y ventral. Entonces, estos, los sacos ciegos caudales, se van a contraer y van a empezar a enviar esta burbujita, ¿se acuerdan? Hacia el cardias, ¿para qué? Para que se dé su apertura y que pueda salir. ¿Sí? Ahora, esto es lo que les quería mencionar, lo que habíamos visto, se acaban los pilares. Esta es la gotera encefálica. Entonces cierra y por eso va a pasar de frente. ¿Okay? ¿Por qué estamos viendo aquí esto? Porque este es el retículo. El retículo es así como un panecito de abeja. El retículo, ¿okay? Vamos a ver que cumple un papel importante. ¿Por qué? Porque ahí está situado el marcapaso. ¿Sí? Entonces, para que se dé el mecanismo, que se dé los movimientos luminales, necesitamos la contracción bifásica del retículo. ¿Okay? ¿Y por qué sabemos que es bifásica?